Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la última jornada del torneo preolímpico. Finalmente se terminó el certamen que se estaba llevando a cabo en Venezuela. Tenemos un campeón y también tenemos a las dos selecciones que van a estar representando a Sudamérica en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Una de las dos selecciones que clasificó es Argentina, que quizás por cómo venía el torneo quizás no era la máxima favorita, pero en la previa, claro está, la albiceleste dirigida por Javier Mascherano, por el nombre propio de sus jugadores, la jerarquía individual de muchos de ellos, debía obtener uno de esos dos cupos para disputar el torneo en los Juegos. Pero la otra selección, y quien terminó siendo la gran campeona del torneo preolímpico, es nada más y nada menos que la selección paraguaya, con un Diego Gómez verdaderamente sensacional, el mediocampista del Inter de Miami, compañero de Messi. La selección guaraní salió primero, perdió un solo encuentro durante todo el certamen, que fue uno que jugó con un equipo alternativo, y logró derrotar una vez a Brasil, no perdió con Argentina, le ganó a Uruguay y verdaderamente terminó siendo una competencia sensacional. El gran fracaso claramente termina siendo la selección brasileña, que luego de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, se queda sin poder defender el galardón en el próximo certamen. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el partido que Argentina le termina ganando a la selección brasileña, una verde-amarela verdaderamente muy pobre. En general, el torneo de Brasil ha sido muy pero muy pobre, que empezó claramente con buenas performances más individuales que colectivas, porque ya de por sí en los primeros partidos, que habían sido victoria 1-0 sobre Bolivia y 2-0 sobre Colombia, las dos selecciones claramente más débiles de todo este torneo, ya había dicho en esos análisis que la selección de Brasil había conseguido esos dos triunfos más que nada por el nivel individual, sobre todo de los delanteros. Hendrick tuvo unos primeros partidos verdaderamente muy buenos, y en cuanto a nivel colectivo, en cuanto al equipo, verdaderamente Brasil no estaba demostrando grandes cosas, y cuando verdaderamente se tiene que ver un equipo, la verde-amarela lo sintió y mucho, aunque quizás no necesitaba tanto para clasificar, porque no es que tenía que ganarle a Argentina por una diferencia de gol tan grande. Le alcanzaba con igualar para meterse en los Juegos Olímpicos, y si bien es cierto que estaba tratando de llevar el partido de la mejor forma posible, nunca terminó de adueñarse del mismo, y el protagonismo siempre lo llevó la selección dirigida por Javier Mascherano. No jugando bien, es cierto, la albiceleste tuvo pasajes de buen fútbol a lo largo de los 90 minutos, pero no fueron tan regulares como para aseverar un gran partido de la selección argentina. El tanto terminaría llegando a falta de pocos minutos para terminar el encuentro, ya había pasado la mitad del segundo tiempo. Buen centro de Valentín Barco, actual futbolista del Brighton de Inglaterra, desde la izquierda, y cabezazo de Luciano Bondú, un jugador que desde el inicio del preolímpico se lo pedían a Mascherano para que sea titular. Había convertido aquel gol salvador en el último minuto frente a Paraguay en la primera jornada, y también había marcado en la siguiente fecha contra la selección peruana. Ahora le termina dando el triunfo a la Argentina y deja eliminada a una Brasil de la que verdaderamente se esperaba muchísimo más a lo largo de todo el trayecto, porque es cierto que todo el mundo sabía que cuando arrancó el cuadrangular final, las cuatro selecciones en general estaban muy parejas. Ni Paraguay, ni Argentina, ni Brasil, ni Venezuela tenían una jerarquía colectiva muy superior por sobre los demás. Se había visto que quizás el grupo conformado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú había sido bastante más competitivo, por lo que las dos selecciones que clasificaran allí, que terminaron siendo la guaraní y la albiceleste, iban quizás a tener más experiencia a la hora de jugar estos partidos más duros. En cambio, si bien es cierto que Brasil y Venezuela clasificaron justamente en el otro grupo, parecían un escalón más abajo que las dos selecciones que terminaron justamente metiéndose en los Juegos Olímpicos. Por lo pronto, Javier Mascherano sobre todo se saca un enorme peso de encima, porque se lo había cuestionado mucho en bastantes ocasiones, con razón, porque hubo algunas cuestiones bastante extrañas a la hora de armar los once iniciales
goles de la selección argentina en cada uno de los partidos, pero a fin de cuentas terminó cumpliendo el objetivo, que era clasificar a los Juegos Olímpicos, y además la albiceleste terminó invicta en el torneo, no perdió ningún partido, jugó 7 encuentros, ganó 3, empató 4, no le pudo ganar a Paraguay, por ejemplo, que terminó siendo la campeona. Por eso mismo me parece que el segundo lugar para Argentina termina siendo lo más justo de todos. Un combinado nacional que había empezado con muchísimas dudas, que fue claramente de menor a mayor y que, como en los últimos años, deja eliminada a Brasil. Y Paraguay termina siendo la gran ganadora del torneo preolímpico, la selección que más creció durante el certamen y que, en definitiva, no digo que no se esperaba nada de este combinado guaraní, pero la realidad es que ya de por sí en el grupo B, que fue el grupo en el cual estaba Paraguay, en la previa se decía que los clasificados iban a ser Argentina, por lo que mencioné antes, por la jerarquía individual de la mayoría de sus jugadores, y Uruguay por tener muchos futbolistas campeones del mundo sub-20. Finalmente los charrúas se terminaron quedando afuera, Paraguay terminó metiéndose en la siguiente instancia, en este cuadrangular final, y la realidad es que termina siendo un torneo fantástico, termina siendo sin lugar a dudas la mejor selección de todo este torneo preolímpico. Venezuela se queda con las manos vacías, la selección vinotinto únicamente sumó un punto de los 9 posibles en el cuadrangular, y fue en aquel primer partido polémico contra Argentina donde le cobraron un penal, no voy a decir que insólito, pero muy cuestionable en el último minuto, que finalizó con el encuentro igualado 2-2. Después perdió contra Brasil en otro encuentro polémico, esta vez le jugó en contra las decisiones arbitrales porque la verde amarela tuvo la posibilidad de ponerse 2 goles abajo a causa de 2 tantos de Venezuela, pero ambos fueron anulados, y en esta ocasión contra Paraguay claramente los guaraníes terminaron siendo bastante mejores. La realidad es que el albirroja tuvo un despliegue futbolístico que está claro que no podemos decir que fue el mejor de todos los tiempos en Sudamérica, pero sí terminó siendo el mejor de este certamen. Supo cómo jugar verdaderamente esta competencia a la selección paraguaya, como dije al principio, con un Diego Gómez, un mediocampista que verdaderamente va a dar mucho que hablar en los siguientes años, tiene tan solo 20 y ya es uno de los volantes que por lo menos en primera instancia va a ser titular en el Inter de Miami, equipo que vamos a estar hablando mucho en este canal durante el 2024, porque además de jugar Messi, se armó para ganar la MLS durante esta temporada, y a Diego Gómez lo vamos a estar nombrando muchísimo. A los 3 minutos del primer tiempo, este jugador de penal marcaba el primer tanto del encuentro, mientras que a los 30 de la segunda parte el atacante Marcelo Pérez convertía el segundo, y automáticamente ahí se cerraba la persiana. Paraguay ganaba el encuentro, se consagraba campeón del torneo preolímpico, lograba la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, y Venezuela quedaba eliminada. Es cierto que la Vinotinto jugaba con algo en contra, y hasta Paraguay le servía el empate, y es por eso que los guaraníes fueron verdaderamente bastante pasivos durante todo el cotejo. Eso no significa que no hayan tomado la iniciativa en algunos trayectos del duelo, pero en definitiva no les alcanzaba con hacer el juego que mencioné recién, que no es que fue superlativo, pero terminó siendo muy superior al de Venezuela, sobre todo en los pocos momentos en los cuales Paraguay decidió dar 2 pasos hacia adelante para atacar. En cuanto a los números de Paraguay en este certamen, en la primera fase terminaron saliendo segundos de grupo, pero porque en la última jornada el DT decidió poner suplentes en la caída ante Chile. Previamente había empatado ante Argentina en el debut, y posteriormente le había ganado en un partidazo 4-3 Uruguay, y posteriormente también había triunfado sobre Perú. En el cuadrangular, en la primera jornada tuvo una victoria bastante histórica sobre Brasil, y después empató 3-3 con Argentina. Sobre la hora le terminaron empatando, podría haber conseguido la clasificación a los Juegos con una fecha de antelación. Igual eso no los incomodó para que en esta última jornada se terminaran de clasificar. Para hacer un resumen general de este torneo preolímpico, Argentina y Paraguay, como dije, terminaron siendo las 2 clasificadas. Obviamente terminaron siendo las 2 mejores selecciones de este certamen, pero hay muchos otros puntos que analizar. Voy a hacer un video en los próximos días en los cuales vaya a destacar a los mejores jugadores de este certamen, porque en definitiva se hablaba mucho de ciertos futbolistas antes de arrancar la competencia. Algunos de ellos terminaron dando la talla, otros se han quedado en el camino, no teniendo quizás un deplorable nivel, porque hablando puntualmente de Endrick, que es el jugador, no digo más destacado, porque la realidad es que es muy chico, tiene tan solo 18 años, pero por el hecho de que va a jugar en el Real
Real Madrid a partir de la temporada 2024-2025. Obviamente en la Premier fue el más mencionado de todos. Hendrick no es que tuvo un mal certamen más allá de que Brasil haya quedado eliminado, pero la realidad es que fue de mayor a menor. En las primeras jornadas Brasil era Hendrick dependiente, y en las últimas fechas, cuando se necesitó de un conjunto colectivo, lamentablemente la joven joya brasileña no pudo aparecer. Pero de eso, como dije, voy a hablar en los siguientes videos. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en las selecciones más en conjunto. Argentina y Paraguay, las dos mejores, las dos con estilos distintos. La albiceleste claramente siempre intentó ser protagonista de todos los partidos. Por momentos lo consiguió, por otros lamentablemente no pudo lograrlo, pero termina redondeando un buen campeonato, sobre todo por no haber perdido ningún partido. Es cierto que si lo comparamos con Paraguay, justamente hubo dos encuentros que fueron ante la selección guaraní, que Argentina terminó empatando en los últimos minutos. En el primer duelo, en la jornada número 1 de la zona B, Paraguay iba ganando 1-0 y Argentina se lo empata sobre la hora con un gol de Gondú, mientras que en la segunda fecha del torneo cuadrangular final iba ganando Paraguay 3-2 y terminó Argentina empatando 3-3. Mientras que por el lado de Paraguay claramente termina siendo la selección con mejor predominio y con mejor idea clara a lo largo de todo el certamen. Después a algunos les va a gustar un poco más cómo juega la selección paraguaya, a otros les va a gustar un poco menos. Obviamente gustos son gustos y en el fútbol no hay nada escrito, pero Paraguay tuvo todo lo necesario para salir campeón del torneo preolímpico y termina siendo justo. Las grandes decepciones de este certamen obviamente terminan siendo Brasil, por el hecho de no poder defender en los próximos Juegos Olímpicos la medalla de oro conseguida en el anterior certamen de este estilo. La realidad es que la verde amarela venía con bastante concurrencia disputando esta clase de certámenes, y ahora su ausencia esperemos que no se note y que tengamos un excelente torneo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero en definitiva termina Brasil siendo la gran decepción del torneo por todo lo que se vio futbolísticamente de un equipo del que siempre se espera mucho. A lo mejor la vara estaba muy alta, pero Brasil no terminó clasificando y encima a lo largo de todo el certamen perdió un total de 3 partidos, uno contra Venezuela, uno contra Paraguay y uno contra Argentina. Claramente fue de las más flojas en el cuadrangular definitivo. Y la otra decepción termina siendo Uruguay. Como ya hablé bastante de la selección charrúa en anteriores análisis cuando quedó afuera en la primera fase, no voy a explayarme demasiado, pero en definitiva también se esperaba mucho más de la campeona del mundo sub-20 y no pudo estar a la altura de las expectativas. Para hacer un breve resumen de todo lo que nos dejó esta última jornada del torneo preolímpico: nuevo triunfo de Argentina sobre Brasil, otra victoria más del albiceleste sobre la canariña, y digo otra más porque vienen siendo bastante sostenidos los triunfos de Argentina sobre la selección brasileña desde la final de la Copa América 2021, que Brasil no le ha podido ganar y no le ha podido marcar un gol en ninguna de las categorías, porque después de ese triunfo 1-0 en el Maracaná, empataron 0-0 por eliminatorias rumbo a Qatar 2022, 1-0 con gol de Otamendi rumbo al Mundial 2026 en estas eliminatorias sudamericanas, y además en los cuartos de final del Mundial Sub-17 Argentina le ganó por 3-0. Por otro lado, la selección paraguaya, el mejor seleccionado de todo este torneo preolímpico, termina dejando una imagen muy pero muy buena, y esperamos que la pueda seguir manteniendo en el próximo certamen que se disputará entre finales de julio y principios del mes de agosto de este 2024, porque Argentina y Paraguay tienen el objetivo de dejar en lo más alto al fútbol sudamericano.